Le voy a hablar del proceso de convergencia. ¿Cómo ha sido el paso de Colombia frente a las pymes? En Colombia se comenzó a hablar en forma abierta de la adopción o adaptación o armonización de estándares internacionales en materia contable, alrededor de 1999. Para ese año fue expedida la Ley 550, que en su artículo 63 señala la responsabilidad del Gobierno Nacional de revisar las normas colombianas en materia de contabilidad, auditoría, revisoría y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes. La Ley 1314 del 2009 facultó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de normalización técnica de normas contables y de información financiera. En diciembre del 2012, por recomendación del Consejo Técnico, se expidió los decretos 2784 y 2706, los cuales aplican para el grupo 1 y 3. En el diciembre del 2013, el decreto 3022 para las del grupo 2. Los decretos 2649 y el 2650 del 93 tendrán vigencia hasta la fecha de aplicación del nuevo marco normativo, que entraría a regir a partir del 1 de enero del 2016. Share my arms, share my time, share almost anything that's mine, except my fear of losing you. Voy a hablar sobre las MIS-Pymes. Entre las MIS-Pymes está la política contable. La política contable hace parte de la MIS 8, sesión 10. Las políticas contables son los principios que piensan aplicar las empresas para el manejo de sus estados financieros. Son los cálculos, reglas y procedimientos para preparar los estados financieros. Es importante que la alta gerencia o sus accionistas participen en la definición de la política contable. Como ejemplos tenemos definir la periodicidad de la presentación de los estados financieros. Es decir, en la política contable se puede decir cada cuánto una empresa puede presentar sus estados financieros. También está la asignación de créditos a clientes, eso es un ejemplo. Es cuando las entidades financieras quieren otorgar estos créditos a sus clientes, pueden ser a 30, 60 o 90 días. El marco conceptual hace parte también de las MIS-Pymes. El marco conceptual se define como el objetivo de los estados financieros, las cualidades que la información financiera debe tener para ser útil. Dentro de los estados financieros contamos con los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, su reconocimiento y la medición. Es importante saber que el marco conceptual no es una NIS ni tampoco no es una estándar. Es el pilar de las NIS, como tal el marco conceptual, es el marco teórico como tal. También es la base fundamental. Las revelaciones se determinan que son notas dentro de los estados financieros que se hacen para justamente revelar la información financiera o revelar la información que se quiere mostrar al público como tal. Dentro de las revelaciones, la información es pública. Tenemos ejemplos cuando son el manejo de la cartera o el pago a proveedores. El valor razonable hace parte de la NIS 13. El valor razonable es el intercambio de un activo o un pasivo en igualdad de condiciones para las partes. No se presentan ventajas entre las partes. No se habla de valor razonable cuando una de las partes se ve obligada para la transacción. El valor razonable se conoce comúnmente a veces como el valor del mercado. Ingresos: reconocimiento económico por las diferentes actividades ordinarias u objeto social de la compañía. Esto es susceptible a un aumento del patrimonio de la misma. Tenemos como los costos que se dan como resultado de las disminuciones en el patrimonio, distinto de las distribuciones realizadas en las inversiones del patrimonio. Y los gastos son todas aquellas salidas de dinero y dentro de estos incluyen los diferentes costos de venta. Estimaciones en MIS-Pymes.
Son los juicios que lleva a cabo la administración para predecir un evento basados en criterios técnicamente determinados y calculados, donde se manifiesta bajo qué metodología se asigna un valor futuro, con la información más actualizada que se disponga. Como ejemplo de esto tenemos la estimación de la vida útil de una maquinaria, donde vamos a encontrar que la alta gerencia, junto con el departamento contable y el departamento de producción, van a estimar la amortización de una maquinaria X, donde ellos estiman, según los cálculos técnicos, que esa maquinaria va a tener una vida útil de 15 o 20 años. Dentro de esto, pues no podemos determinar que esa estimación sea una camisa de fuerza. Esa estimación, en el correr del tiempo, las NIF nos permiten mermar el tiempo de su vida útil. Yo la puedo mermar a 8 años o incluso la puedo subir hasta 20 años. Errores en las NIF Pymes. Se cataloga como un error en las NIF Pymes una omisión o inexactitud en los estados financieros de uno o más periodos anteriores, y surgen de producto de emplear la información fiable que se encontraba disponible en ese momento. Como ejemplo de un error que podemos tener un error aritmético en la aplicación de la vida útil de un bien o una maquinaria. ¿A qué me hago referencia con esto? Un ejemplo, yo tengo la maquinaria estimada que la voy a hacer su vida útil en 5 años, y resulta que matemáticamente yo la tengo amortizada a 6 años, entonces ahí tengo un error aritmético. Entonces cabe notar de que esta diferencia yo en cualquier momento la puedo reexpresar.